Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. El texto de Marcos que leemos el día de hoy tiene 3 elementos diferentes que Mateo pone en un contexto diverso. Quisiera hoy centrarme un poco en la primera parte, donde Jesús de nuevo explica que va a morir, que estará 3 días en el sepulcro y que resucitará finalmente. Dice: ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Para entender un poco este texto, tendremos que considerar el contexto en el que lo pone Marcos. Recordemos que estábamos ayer escuchando el texto en el que Jesús libera a un poseído. O sea, Jesús sigue manifestando su poder, su gloria a través de todos estos portentos grandísimos, ¿verdad? Este texto de ayer pues pone incluso de manifiesto que ni siquiera los propios apóstoles, que ya tenían pues Jesús les había dado ya también esta potestad de poder expulsar demonios, pues ni ellos pudieron entre todos expulsarlo. Entonces se va creando cada vez más esta idea en ellos de que efectivamente pues Jesús es este Mesías esperado. Ellos van caminando hacia Jerusalén, el reino está próximo. La idea del reino que pues en nadie podía estar presente, la idea del reino como hoy la conocemos nosotros, para ellos el reino pues de alguna forma sería una restauración de Israel, alguna otra forma de reino que él en medio de este poder que manifestaba, donde las cosas sobrenaturales se hacían naturales, en fin, veían venir algo muy grande, maravilloso, que obviamente pues no era lógico dentro de esta lógica humana que pasara por una situación de muerte, como dice, va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte. O sea, eso como que choca ante esta perspectiva que cada vez se va alimentando más. Pero Jesús continuamente ha buscado pues que se aterricen, ¿verdad? Sin embargo, ellos, dice, tienen miedo de preguntar. ¿Por qué? Porque es mejor quedarnos con esta idea de que, pues, ¿para qué preguntamos? Seguramente es otra de esas parábolas, es algo de esto que Jesús, pues, nos quiere revelar, pero todavía no nos lo dice, pues, abiertamente, ¿no? Nos va dejando así como que Él va a morir y lo van a entregar. ¿Quién sabe qué será exactamente? Ellos se han ido acostumbrando obviamente a que Jesús les propone muchas cosas a través de parábolas y entonces ellos piensan a lo mejor, pues esto a lo mejor forma parte de esta forma de enseñar y mejor no preguntar, ¿verdad? Mejor dejar así, a veces nos pasa, ¿no? Déjalo así, mejor a ver si después se nos revela, ¿no? Porque esto, si lo tomamos literal,
pues no entiendo entonces, o sea, se va a acabar, o sea, esto no tiene sentido, no tiene sentido. Sin embargo, pues sí tiene sentido. O sea, la idea es, vamos hacia la muerte, voy a la muerte. Y esto, en esta situación triunfalista que a veces la iglesia, nosotros mismos queremos tener, que nos gustaría, pues el Señor siempre nos aterriza, ¿no? A ver, vamos hacia la muerte. O sea, la muerte forma parte de nuestra vida cristiana. O sea, tenemos que morir, dirán en el Evangelio de San Juan. Si el grano de trigo no muere, pues entonces no da fruto. Entonces tenemos verdaderamente que morir. Nuestro trabajo es un trabajo de muerte, es un trabajo en donde al morir nosotros, o sea, al dejar nosotros de ser nosotros mismos, de tener esas aspiraciones que normalmente como humanos pues quisiéramos, en medio de este egoísmo y soberbia que siempre están presentes en nosotros, pues quisiéramos que no tuviéramos que pasar por este deshacernos de ellas. Y sin embargo, pues este es el camino. Desafortunadamente, y pues así lo decimos, hoy el mundo cada vez se ha aferrado más, nos hemos aferrado, me incluyo en ello, ¿no? Nos vamos aferrando a nuestras ideas, a este mundo hermoso, que lo quisiéramos de una manera perfecta, ¿no? Sin tantos problemas, sin tantas guerras, sin tanto pues desorden que hoy habita en nuestro mundo. Pero pues nosotros mismos lo hemos causado. Nosotros al no morir, sino al querer inventarnos nuestro propio reino, como quizás estas ideas fantásticas que seguramente estaban en el corazón y en la mente de los apóstoles, pues no les daban oportunidad, como a nosotros tampoco, de descubrir que tenemos que morir. O sea que la forma que Jesús tiene para el reino no es lo que nosotros pensamos. Decía recientemente en la homilía de hace 2 semanas, les decía, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, es decir, no son cosas que nosotros podemos entender. Es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu, es decir, es algo diferente, no nos los dan las cosas de la tierra, no nos los dan los bienes, no nos dan las personas, es algo que supera completamente todo esto, pero nos aferramos a esto. Y entonces no queremos morir a estas ideas y nos planteamos nuestro propio reino, nuestro propio mundo y luchamos por construir nuestro propio mundo y no dejamos que Dios construya el reino. Y por eso hoy tenemos tantos problemas, porque el hombre quiere hacer su propio mundo. Queremos hoy desoír la palabra y queremos nosotros hacerla a un lado y decir, se me hace que no estoy entendiendo bien esta palabra, ¿sí? No está bien que el hombre esté solo, hagámosle una compañera. No, mejor quitemos a la compañera, mejor vivamos nosotros solos o nosotras solas. Hacer nuestro propio mundo, hacer nuestras propias historias, tener nuestra propia visión de reino. Y Jesús dice, no. Para poder construir necesitamos morir. Para que ustedes puedan tener la alegría, la paz, el gozo que ofrece mi Padre, ustedes tienen que morir a sus ideas. Y tienen que dejar que yo la construya. Yo les doy una palabra, que es la que venimos siguiendo en este texto de Mateo que vamos leyendo los domingos. Un texto que va pues cambiando los paradigmas. No es feliz el que tiene, sino el que no tiene. No es feliz el que no sufre, sino el que sufre, porque es un camino de deshacimiento. Es renunciar a lo que el mundo me ofrece, a esta sensación de que es precisamente a través de ello como seré feliz. Y Jesús inicia su sermón de la montaña rompiendo este paradigma y diciendo, no es así como tú te lo imaginas, no es así como se lo imaginan los discípulos. Y tienen miedo de preguntar. Y entonces la gente no le pregunta a la iglesia, no le pregunta a Dios, Señor, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Se me hace que no estamos entendiendo bien o realmente tenemos que morir. Preferimos, como ellos, no preguntar
y seguir construyendo nuestras fantasías, nuestros castillos en nuestra cabecita loca. Y el resultado, muerte, destrucción, infelicidad, soledad y todo lo que hoy vivimos. Y si no nos corregimos, si seguimos pensando que la palabra de Dios pues no tiene sentido, si no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos pide, los resultados seguirán siendo siempre nefastos. Acotémonos a la palabra. Yo sé que hoy en este tema que se debate sobre el tema de las mujeres, no queremos escuchar esto. No queremos escuchar la palabra. La mujer quiere ser libre, independiente de Dios, del hombre, de todo. ¿Y el resultado? Niños sin hogar, matrimonios que fracasan por la ausencia de la mujer cercana al hombre, un mundo de independencia, de soledad, que nos va conduciendo cada vez a una situación más precaria y más triste. La palabra de Dios es la que tiene sentido. No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una compañera para que sea semejante a Él y con Él construya el reino. Pidamos hoy al Señor escuchar su palabra, no tener miedo a preguntarle a la palabra, a Jesús. Señor, ¿es literal? Como dicen los muchachos. ¿Es literal? Seguramente nos dirán, sí, es literal. Hay que morir. Voy a Jerusalén a morir físicamente, pero resucitaré. Aunque no lo entiendas. Aunque tú no entiendas el proyecto de Dios, hay un proyecto maravilloso, pero cruza forzosamente por la muerte. Cruza por caminos que no siempre nos parecen hermosos y a veces ni siquiera, según nuestro pensar, justos, pero son los que nos conducen realmente a la vida que Dios tiene planeada para nosotros. Padre eterno, tú has creado un mundo maravilloso para el hombre, un mundo en el que la justicia, la paz y el gozo son una realidad. Ayúdanos, Señor, especialmente en este tiempo que iniciaremos el día de mañana de la Cuaresma, a morir realmente a nosotros, a tomar de una manera más literal la palabra del Señor, a dejarnos conducir por ella, a no tener miedo como los apóstoles de pedir explicaciones. Tú eres la verdad, tú eres el que tienes realmente el juicio, tú tienes la palabra que da vida. Que no seamos temerosos, porque en ese temor a pedirte explicaciones, en ese temor a tratar de entender con profundidad tu palabra, nos dejamos llevar por nuestros corazones que están dañados por el pecado, la soberbia, la envidia, el egoísmo. Y entonces, en vez de construir el reino, nos convertimos en exactamente lo contrario. Danos, Señor, la gracia y la alegría de escucharte y de ajustar nuestra vida a tu palabra. Te lo pedimos por Jesús, tu palabra eterna, que vive y reina entre nosotros por los siglos de los siglos. Amén.